Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es David, alias Dave Creativo en las redes sociales y muchas gracias por estar acá hoy en un nuevo episodio de Rela Filosofando. Bueno, como pueden ver, tenemos un invitado que ya pudieron ver, ya conocen, es uno de mis mejores amigos y hoy lo convoqué, hablé con él justamente ayer, me aceptó esta prueba, esta prueba que estamos haciendo hoy. Fíjense, ya no, hoy no tengo micrófono, va a ser un poco más relajado y espontáneo como suelen ser las conversaciones que tenemos él y yo. Y lo quise invitar para hablar de un tema que él consume mucho, que él siempre está pendiente de esto, hasta lee mucho sobre eso, y a mí también me interesa, y precisamente como estoy leyendo un libro que me recomendó, quise venir a hablar de eso y para discutirlo, y bueno, aprovechar y grabarlo. ¿Qué es el tema de la mente, el poder de la mente? Y bueno, para no hacerlo más largo, bienvenido, Mark. Muchas gracias otra vez por estar acá. Gracias, José, gracias por la invitación y qué rico que nos volvamos a ver otra vez, porque la primera vez fue así como hablar de temas como bastante personales, Claro, como más profesionales realmente, porque ni siquiera exacto. eran personajes como muy profesionales y a mí este tema de la biocreación, la mente, el espíritu, esto como que me mola mucho. Y estoy como muy sumergido desde los últimos años aquí y qué rico hablar de esto, por aparte creo que es como en el contexto en que vivimos ahora puede ser de mucha utilidad. Exacto, no, y está Súper rico, buenísimo gracias. porque, o sea, como te digo, o sea, esto no quiero que sea una entrevista, quiero más bien que sea Ya, claro. una charla así como la que nosotros siempre tenemos, Esto es una tertulia. una tertulia. Bueno, tú sabes que una de las cosas por las que quise hablar de este tema fue porque el libro que tú me recomendaste, que estoy leyendo, que es El secreto de la mente millonaria, Los Divino. secretos de la mente millonaria, está bastante bueno porque, bueno, como que es un tema que ya hemos venido viendo en otros libros que también hemos hablado, pero me parece que está muy interesante esto y me hizo recordar otras cosas, otras entrevistas, otras cosas que estuve viendo, que era la cuestión de que todo parte de la mente y de la confianza, ¿no? Porque si algo en cada capítulo del libro toca es el tema de que hay que tener confianza, de que hay que creer que todo es posible, porque y yo creo que de eso parte todo. O sea, uno, de hecho, me hizo acordar una vez que yo vi una entrevista que decía que la confianza es tan importante que no puedes salir ni siquiera a la calle si no tienes confianza. ¿Y dónde parte la confianza? De la mente, ¿no? De esas De- creencias que de- tú tienes. Dijiste ahorita como que todo es posible y me recordó la frase esta que sale como mucho en las cosas de emprendimiento de Henry Ford, que dice tanto si crees que es posible como que si no, estás en lo cierto, ¿no? O sea, que al final, o sea, que no hay una cosa buena o mala, o sea, al final todo parte como dices, de la mente, ¿no? Y que si tú dices, voy a vivir 300 años, pues así puede ser. O sea, obviamente estoy poniendo un ejemplo que Sí, yo quizás te iba a puede decir, sonar exagerado, aunque no tiene por qué serlo. Eh, hay gente que me va a comprender y hay gente que no, me importa. O sea, lo que hablemos aquí puede ser tomado como verdad o como no, depende claro, los conceptos y las creencias que tenga cada persona. Por eso es que todo es tan relativo en la vida. O sea, cuando claro. decimos que sí, es posible, quizás para ti sí y quizás para mí no, porque no lo concibo posible, porque quizás mis padres me dijeron que no era posible, o en el cole me dijeron que o eso no era posible, o sí, ¿no? O sea, hay gente que tiene una capacidad de lograr cosas y dice, pero ¿cómo hace, no? Y dice, ¿cómo hace? Porque quizás por esa persona no concibe los límites, o sea, en su mente no hay límites. Y dice, Exacto. sí, yo creo que va a ser todo posible. Entonces, es chulo, ¿eh? Porque encuentra gente que es como que si todo le sale bien, ¿no? Y Y aparte dice, mantiene wow, una actitud positiva, o sea, que tú dices, ahí, porque que consiga todo, tú dices, ok, bueno, trabajando y haciendo y siendo constante, pero con todo y que mantenga la la actitud actitud. positiva, ya eso es una mega proeza, tú dices, esta persona que come, o sea, que come esta Claro, persona, y a veces lo dice, es suerte. Ah, es una persona que tiene mucha suerte. Y claro, quizás hablas con la persona y cuando no, te das cuenta que no hay suerte. O sea, es que no hay ningún factor de azar yo, en cuando crees que a una persona le va bien. Es como que realmente se lo ha trabajado y por eso está donde está, o ha logrado lo que ha logrado, ¿no? Pero que no es que hay la suerte y los dados se mueven por azar para que la vida le vaya de una cierta forma u otra. Puede que haya algún factor de suerte, pero yo creo que es secundario, que realmente lo que más trabaja en la creación de la realidad es tu mente.
y tu actitud, ¿no? Hacia las cosas también. Porque al final ser positivo es una cosa que decides tú, o sea, es el libre albedrío, ¿no? O sea, yo decido ante una situación X ser feliz o no. Claro. Apareció, bueno, vamos a poner un ejemplo actual, el COVID. Yo puedo decidir si soy feliz o no antes, si me da esa enfermedad. Yo digo, bueno, es una oportunidad para mi cuerpo para desarrollar los anticuerpos. Y yo digo, qué maravilla que mi cuerpo pueda experimentar y absorber eso para generar los anticuerpos, porque de cierta forma es una universidad para el sistema de defensa del cuerpo, ¿no? Porque está aprendiendo una nueva enfermedad. Y si yo lo veo desde ese punto, digo, qué maravilla, qué regalo, ¿no? O puedo ponerme a decir, uy, no, ahora estoy enfermo en la cama y tal, no puedo hacer nada, no puedo salir a correr. O sea, son dos puntos de vista una misma cosa. No, incluso ahorita que tú estabas hablando, o sea, comentaste tantas cosas que me empezaron a saltar muchas cosas. Así somos nuestras charlas, acá podemos estar 3 horas, si no la medimos. No, pero primero que nada era eso, o sea, y eso que tú estás diciendo, que, bueno, son varias cosas. Primero que nuestro sistema de creencias y el que muchas veces dependa al comienzo de que creemos o no creemos en algo, viene mucho de eso, o sea, de qué nos fueron enseñando cuando éramos pequeños, qué ejemplos tuvimos alrededor, y ya después de grande lo importante es estar consciente de lo poderosa que es la mente, es eso, o sea, saber que uno puede tomar la decisión de cortar con esos ciclos, de decir, ok, bueno, toda mi vida he tenido estas actitudes, no me ha llevado a esto, voy a empezar a cambiar, o sea, voy a empezar a cambiar de actitudes, voy a empezar a entrenar mi mente, voy a empezar. Otra de las cosas que me llegó con el libro fue que, o sea, o como más bien me recordó, porque ya no lo sé dónde lo saqué, pero yo lo he venido tomando en práctica. Tú lo sabes que yo soy muy rockero, o sea, de toda la vida me ha encantado el rock y la cuestión que produce en mí. Ahorita te cortaste el pelo, pues. Claro, coño, ahorita me corté el pelo porque, bueno, la naturaleza, pero bueno, si fuera por mí, lo tuviese largo. Pero la cuestión es como que, o sea, me fui dando cuenta con el tiempo de que primero el factor adrenalina que nos llena y nos carga a los rockeros es uno de los factores por la que nos gusta esta adrenalina. Es también la parte musical, que de repente te puede gustar mucho la instrumentación, la complejidad. Pero yo siento que hay un efecto, y no es por ser un monje o tratar de decirle ahora a la gente que no escucha rock, porque para nada. Yo siento que... El evangelizador anti-rock, para nada, porque sigo escuchándolo. Pero siento que le he bajado la medida porque hay y un amigo que seguro va a estar escuchando este podcast, que me habla mucho de los mensajes subliminales. Él también le gusta el rock y todo eso. Pero él dice que, exacto, que hay que cuidar también la mente. Creo que él fue con el que lo hablé por primera vez. Del tema de cuidar la mente y de qué le metemos, porque así como la comida no hace efecto en el momento, cuando tú comes una hamburguesa, no es que vas a engordar y no vas a tener los efectos en ese momento, sino que en el tiempo, a largo plazo, quizás en 1 semana, en 2 semanas. Y yo he notado que en las temporadas donde de repente estoy como o más triste o más molesto, han sido temporadas donde he estado consumiendo mucho, no solo rock, por sacar otra cosa, porque no es que el rock es el culpable, ya me estoy olvidando de lo que nos dicen, como nos decían cuando era pequeño, que el rock, el demonio. Sino que también, o sea, de repente consumir mucho contenido de violencia, mucho contenido de... Yo estaba en Barcelona llegué a Barcelona hace poco. Y hablaba con una amiga, ¿no? No, que te afecta, o sea, el consumir muy seguido eso te afecta. Hablaba con una amiga justamente de eso, de que hay que cuidar lo que consumimos a todo nivel. Y te lo hablaba antes de comenzar aquí el podcast, que había tenido una conversación que no quería tener, una persona que no quería tener más en la casa, porque las personas te modifican la energía. Lo que consumes con todos los sentidos te modifica la energía, o sea, a nivel incluso mental, y no solamente en el mental, porque pudiéramos hablar incluso a nivel de aura, o sea, a niveles un poquito más elevados, pero vamos a quedarnos en la mente, ¿no? Los estímulos te modifican. Es decir, si yo veo una película donde están matando gente, eso primero que me quita la sensibilidad y luego te afecta incluso en los ciclos de sueño circadiano. O sea, que es que te altera el sueño, la calidad del sueño te lo altera. Y luego
y si esto está comprobadísimo, incluso el consumo de alimentos, la gente que consume más carne tiende a ser más violenta a largo plazo que una persona que es vegetariana, por ejemplo. ¿En serio? Y basta que vayan a internet y lo busquen. Totalmente. Pero, Aparte que luego, a nivel, luego la comida tiene memoria celular, que esto es otro tema, y que un animal que fue sacrificado a través de la violencia, eso queda en la memoria celular de la carne. Y eso luego tú te lo consumes. Así como el agua también tiene una memoria, que hay un documental muy lindo, El poder del agua, me parece que se llama, hasta en YouTube, lo vi. o sea, El de que es un tipo que fotografía las moléculas del agua. Una locura de... Entonces, y si el agua tiene memoria, ¿qué te hace pensar que el resto de los alimentos no la tiene? O sea, por favor, o sea, es que a veces caminamos por el mundo demasiado ignorantes, o sea, perdóname. Antes de irnos, explica un poco el tema del documental del agua. Cuéntanos un poco. El documental del agua es un científico japonés que él se propone documentar la memoria celular del agua, ¿no? Y entonces, a través de la macrofotografía, haces una serie de experimentos con personas donde, no sé, en el cuarto A, pone a personas a decirle cosas muy lindas al agua. Te amo, eres bella, eres perfecta. Sí, mensajes positivos. Y en el cuarto B, correcto, y en el cuarto B, todo lo contrario. Mensajes totalmente negativos al agua. Persona que está allí, que quizás agarra la botella, la maltrata, le dice cosas feas. Una locura. Y hace estos dos experimentos y le toma foto de macrofoto. Congela, hace un proceso de criogenación, o sea, congela en el agua, en práctica. Y se forman como unos copitos de nieve y claro, y la forma cambia totalmente. Entonces, y te das cuenta en el documental que una forma es totalmente armónica con los patrones perfectos de la naturaleza, ¿no? Las formas perfectas, ¿no? Y en el otro hay formas que son un poco más abstractas, más raras, ¿no? Que dices, no hay belleza, no hay tanta belleza en esa fotografía como lo hay en el experimento donde le expresas amor al agua. Y hace otros experimentos donde, sí, hace otros experimentos donde el agua es pura de manantial y el agua es de la cañería. Y entonces, claro, vuelve otra vez el ejemplo y sucede lo mismo. En el agua pura de manantial las moléculas se ven en una armonía perfecta, o sea, la forma que hace, y en el agua normal se ve totalmente diferente. Pero es que tiene sentido. Imagínate que tú coges un objeto o te cogen a ti y te meten por las tuberías de golpe. ¿Cómo llegas al final? Moreteado. Obvio. ¿No? Y piensa que estás tú en una laguna en los Alpes suizos. Divino. Claro, es lo mismo. O sea, el agua que nosotros tomamos, y en las culturas hinduistas también sucede lo mismo. El agua es honrada, el agua. Se coloca en una vasija, se le colocan flores al agua. O sea, se trata los elementos de una manera diferente. Se honran, ¿no? Así como cuando bendecimos la comida también, de cierta forma es como honrar ese alimento y respetarlo, ¿no? No es simplemente comer por comer, sino que ese alimento va a ser parte de ti, de cierta forma. Entonces, le das el respeto y el valor que se merece a ese alimento y a las personas que han contribuido a que ese alimento esté allí, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde hay un ritmo tan rápido que, claro, pensamos que todo nos está dado por default, que vamos al supermercado y tenemos que consumir y ya está todo allí, y no, realmente es un regalo, porque es una cosa que hace 100 años quizá no podías comer bananas, o sea, aquí en Europa no comías bananas porque no llegaban, ¿no? Entonces, de cierta forma es un regalo poder comer ciertos alimentos, y hay que darle ese valor, creo yo. Y cuando le das el valor, yo creo que tu cuerpo lo acepta de una manera diferente, lo acepta desde el amor, y ya eso te cae mejor. Claro, cómo te lo estás tomando también, cómo lo recibes desde la conciencia y cómo eso te altera a lo que vayas a hacer, a cómo lo consumes y tu actitud sobre eso, ¿no? Pero me acaba de hacer acordar que a veces igual pasa cuando uno hace una comida por hacerla y uno hace la comida con amor, así como, me quiero lucir y quiero... Y la cosa te sabe totalmente distinta, o sea, no hice absolutamente nada distinto. Todos los utensilios estaban limpios, igual, o sea, no hubo nada
y de repente dices, wow, o sea, esta comida la hice con tanta cariño y dedicación de que, bueno, no me importa el límite de tiempo, me voy a tardar lo que me tenga que tardar, lo voy a hacer con paciencia, con tiempo, y al final se nota. Que cuando uno hace una comida o algo por hacer, que es como que, Ya. ¿qué es eso? El mejor ejemplo es la comida de la abuelita. Cuando te comes la comida de la abuela o algo así, Claro. dices, ay, pero qué rico, es que la comida de mi abuela es inigualable. Y No, tú y dices, también claro, que a veces hay personas que cocinan con amor, lo con, que con, una, cocinen. con una intención, porque aparte la abuela, la intención de la abuela es lucirse, es también que le digan cómo les quedó, con qué les parece, ¿Cómo te oye, quedó? no, buenísimo. Claro, entonces es totalmente distinto. ¿Qué te iba a decir? Ahorita que estás hablando también eso porque mucho del poder de la mente y del poder lograr las cosas viene, como tú dices, de cómo te tomas las cosas. O sea, partiendo por ahí. Primero, bueno, hay que estar conscientes de que podemos cambiar nuestra forma de pensar, de que por lo general uno lo empieza a aplicar cuando ha pasado por momentos donde tú dices, ok, yo tengo que cambiar esto porque el exterior no va a cambiar por mí. De hecho, me acuerdo una vez que estamos conversando Es al que, revés. ah, me acuerdo una vez que tú me comentaste que Ah, yo te comentaba que yo tenía un problema con una persona con la que estaba viviendo porque no limpiaba, o sea, mantenía el tema de la cocina, no limpiaba, no le prestaba atención, y una vez tú me dijiste como que, bueno, o sea, ya quedan dos cosas, David, o lo haces tú, o sea, o lo limpias tú porque a no ti te sé. gusta tener la cocina limpia, o esto va a seguir, porque, o sea, o vas a seguir reclamando Claro. porque, entonces al final, o sea, es como que, ¿qué actitud tomé yo? Y no fue que cambió nada afuera, porque realmente la persona siguió siendo ella misma, ya lo había conversado con esa persona, mire, hay que mantener esto limpio, esto es una zona común. Como eso no va a cambiar, yo decidí, bueno, yo lo veo desordenado, yo lo guardo todo, o sea, porque algo que me hace feliz a mí. Entonces ahí se ve, primero que hubo un cambio de actitud, no cambió nada afuera, lo que cambió fue mi forma de tomármelo, y yo con eso pude cambiar la realidad. Obviamente, la realidad de las cosas, de que no siguieran pasando, no por parte Claro. de ella, pero yo puedo cambiar de que, ok, cuando yo la vuelva a ver, la cocina va a estar mejor. Entonces, eso es una cuestión, una escala muy pequeña de lo que pasa con cosas mucho más grandes, ¿no? De que uno, al cambiar la actitud y decir, ok, bueno, no puedo cambiar esto, pero puedo cambiar cómo me lo tomo, ya ahí empieza a desencadenar una cantidad de Sí. cosas que te traen resultados totalmente distintos. O sea, Qué si tú lindo, qué lindo, qué lindo ese ejemplo, porque es así, o sea, la realidad no cambia desde fuera, lo decías tú, ¿no? Cambia cuando tú cambias, ¿no? Y que eso también es la biocreación, lo que llaman biocreación, ¿verdad? Cuando cambias tú, el exterior cambia. Y quizás en un primer momento la cocina continuaba igual y esa persona hacía lo mismo, pero si tú continúas con esa actitud mental y sigues ejecutando, ¿no? Porque tú estás en coherencia contigo mismo, ¿no? Porque tú dices, a mí me gusta la limpieza, yo decido limpiarlo, entonces soy coherente desde una buena actitud. Yo te apuesto a que esa persona después cambió. O sí, se retiró, o hizo otra cosa, o algo pasó que se alineó como esa misma coherencia, ¿no? Esa misma idea. claro, eso te iba a decir. Sí, mientras tú estabas conversando, y ya sé lo que va a decir. Total, o sea, cambió porque esa persona, primero, al ver que era la única persona que hacía ese desorden y ese desastre, me imagino que le dio pena, le dio vergüenza y se sintió como que ella es la que está fuera del lugar. Entonces, Uh-huh. muchas veces también nos damos cuenta que siempre lo comentan el tema de los padres, de que debe ser difícil ser padre, yo no me quiero meter mucho en ese tema, pero siempre es eso de como que No, yo tampoco es sé. una locura. Pero es ese tema que siempre dicen de que a los niños se les enseña es con el ejemplo, de que ese tema de que no mientas, pero si llama a tal persona, ahora porque no hay teléfono local, cada uno tiene su teléfono. Cuando nosotros estábamos chicos, que cada casa tenía su teléfono local, era como que, Con el bichito. o con el bichito o con los botones. No somos tan viejos, Mark, por favor. Bueno, yo me acuerdo que mi tía tenía Bueno, ese, yo lo tuve, que pero decía así, y estaba que le muy ponían chiquitico. candado. Claro. Pero ese tema de que, por ejemplo, de que uno, para mí, no se me olvide, que uno aprende con No, el no, ejemplo, cuando los padres le dicen a los hijos, no mientas, no mientas, pero si llama a alguien, si llama a esta persona, dile que no estoy. Entonces, la persona va a aprender de que está mal mentir, pero que se puede mentir. Entonces, Fíjate que
te voy a hacer un paréntesis aquí, bueno, siempre el mismo tema. Los toltecas decían, y esta gente es una gente que tiene 1000 años, o sea, los toltecas son antes que los aztecas. Yo Sí, me acuerdo correcto. cuando estuve en Teotihuacán, en México, que yo llegué a ese lugar, yo dije, aquí estuvieron los toltecas divinos. O sea, es una gente que estaba más clara que nosotros. Y ellos Eh, decían el libro de los cuatro que acuerdos. los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, y que Total. luego hay otro, la maestría del amor, el quinto acuerdo, esos son lecturas recomendadas. Ese es buenísimo. Ellos decían que el mundo se construye, o sea, el gran sueño del planeta, ¿no? El mitote, lo llaman el mitote, se construye en base a acuerdos. Y que los acuerdos son creencias, y las creencias son estas, es lo que te dice tu papá. No mientas, o dile que no estoy. O te dice, mira, no hagas esto. Y claro, en el momento en que él te dice, no hagas esto, o sea, no mientas, o lo que sea que te digan, te está instalando, como si fuera un programa del teléfono, un programa automático donde tú te lo llevas toda la vida, a menos que cortes conscientemente con eso, ¿no? Y dice, no, esto yo no puedo hacerlo. Y llega un momento que no sabes ni por qué, pues, no sabes el por qué no puedes hacerlo. Claro, pero es algo que se repite y se convierte en una regla instaurada. Y que capaz viene ni siquiera de tu papá, del abuelo, ni siquiera del abuelo, de generaciones atrás. Y se ha venido haciendo lo mismo. Es como mira, las líneas del tren tienen una medida en específico. Y hay una historia muy linda que cuenta el porqué de eso. Y bueno, resulta que las medidas del tren universalmente tienen esa medida porque era la distancia que tenían las ruedas de los carros romanos. Estamos hablando hace 2000 años atrás. Y claro, los carros romanos marcaban unas líneas por el suelo que a futuro se mantuvieron y se construían las calles en base a esa medida. Y cuando hubo la época de los trenes, por ahí tenían que transportar las cosas y entonces hicieron a medida de esas líneas. Y que son las medidas que llevamos hoy en día. Y piensa que así como eso, 20.000 cosas más. O sea, aquí en Italia celebran un día que es fiesta y lo celebran porque lo vienen celebrando desde la época romana también. O sea, Claro, porque era fiesta en la época romana. Y cualquier persona que se quiera salir o que lo quiera cuestionar puede ser considerado un loco. Porque muchas veces hay gente que se cierra tanto, precisamente por defender algo. Por ejemplo, eso que estabas diciendo, si a alguien se le ocurre, mira, ¿por qué no hacemos que la medida del tren sea distinta? No, ¿cómo se te ocurre? Esto ha sido así toda la vida, debe ser por algo así. Ajá, pero no puede haber una forma mejor de hacerlo. No, porque, entonces, y empiezan esos cuestionamientos, es porque la gente se cierra a que podemos quebrar con pensamientos pasados, con reglas, lo mismo que tú decías la otra vez, que hay reglas que se han instaurado que la gente, o sea, que son reglas de mierda, que son reglas que no sirven. Total. Y siguen aún porque no queremos ni pensar ni queremos cuestionarlas. Es más fácil andar por la vía. Y muchas veces la gente que tiene éxito es porque las ha roto. Obviamente hay que saber las reglas para romperlas con éxito. Claro. Pero, o sea, es eso, o sea, y qué loco que muchas veces, o sea, cuesta mucho cortar un sistema de creencias, ¿no? Me acabo de acordar, y esto también tiene que ver exacto con el tema de la mente. Fíjate que una vez yo tenía un amigo que él me comentaba, diseñador gráfico también, que él me decía que él vivía en un barrio, en Caracas. Y él me decía que este chico es afro y viene de una comunidad humilde. Y él me comentó que él dice que es loco porque que muchas veces en la comunidad de los barrios se vive una realidad distinta, una realidad que se vive moviendo de generación en generación y que la gente no la cuestiona y por eso muchas veces la gente no sale de ahí. Puede ser que que 2 generaciones atrás sufrieron problemas de hambre y cayeron en la delincuencia, se ha creado una tradición de delincuencia en esa familia. O una tradición de que quizás el abuelo o los padres no pudieron estudiar, no le dan la importancia o la calidad del estudio y lo pasan a otra generación. Dicen, no, yo sobreviví sin estudiar, no hay que estudiar, lo que hay es que trabajar. Entonces muchas veces es difícil salir de esos círculos cuando piensas diferente, porque al final hay una presión social y una presión psicológica que te dice, coño, o sea, y el ser humano necesita pertenecer, ¿no? Mi amigo me comentó que él es diseñador gráfico también,
él es un poco mayor que yo, debe tener como 45. Él me comentó que la única forma que él pudo salir del barrio y de superarse fue porque tuvo la suerte que tuvo alguien que quiso romper primero con esa cadena, que fue su tío, y él también fue diseñador gráfico de una generación donde el diseñador gráfico era un artista plástico. Entonces, que pintaba murales, se encargaba de otro tipo de cosas. Y él dice que si él no hubiese tenido ese tío en casa que que salió del barrio, pero que él iba a su casa, él dice, yo sé que mi tío estuvo en esta casa, y si él pudo, yo puedo. Y él me dice, si yo no hubiese tenido el ejemplo de mi primo, de mi tío, que fue un ejemplo muy cercano, porque a veces quizás estando en ese lugar ves una película, te puede inspirar, pero por un segundo, porque no es tu realidad ni siquiera, que él pudo fue por eso, y él se aferró a ese pensamiento, o sea, si mi tío puede, yo pueda. Y quién sabe cuál será la historia del tío, pero o sea, uno puede cambiar su forma de pensar y puede cambiar su realidad. La cuestión es buscar como la forma, ¿no? Y que lo que no, o sea, su realidad, la realidad de él no había cambiado, lo que cambió fue su forma de pensar y el tener la confianza de que sí se pueda, ¿no? Y a partir de ahí, primero está adentro, primero es el ser y luego es el exterior, ¿no? O sea, seguramente él salió del barrio, pero primero porque alguien antes lo hizo, que era su tío, ¿no? Que es el primero que rompe. Y luego a través del ejemplo, él dice, no, es que esta creencia no es válida. O sea, es que hay otras realidades, ¿no? O sea, y cuando aceptas otra realidad, puedes elegir, ¿no? Claro. Si vives en esclavitud y no sabes ni siquiera qué es la libertad, no puedes elegir libertad o esclavitud. Claro, porque no está en tu mente. En sociedades. Claro, o sea, no concibes ni siquiera el hecho de rebelarte, porque no existe en tu mente la libertad, ¿no? Hasta que uno lo hace y dices, coño, es que este es libre y yo no. ¿Y cómo él puede y yo no? Entonces ahí empiezas a concebir una segunda realidad y eliges desde ti, desde la mente, el poder ser libre. Y entonces ahí sucede. Hay un libro muy lindo que se llama El hombre en busca de sentido, que es un hombre que queda en la Segunda Guerra Mundial, un judío que queda prisionero. Y él decía, yo era libre y yo decidí ser siempre libre, incluso en cautiverio, porque a mí nadie podía quitarme mi libertad mental. Podía ser prisionero físicamente, pero yo en mi mundo interior era libre. Y él, una de las personas que sobrevivió al holocausto y que salió y escribió un libro y perdió toda su familia, pero él jamás perdió su libertad. Y es algo muy lindo, ¿no? Porque ahí es donde concibes que dice, claro, tú puedes ser prisionero, pero eres libre internamente. Y eso hace ya toda la diferencia. No, porque te concibe un universo de posibilidades, ¿no? En cierta forma. No, y una fuerza interior, te conecta con una fuerza superior. Y al pensar qué es la realidad, es lo que percibimos con la mente, porque no podemos estar seguros, tipo como en Matrix o cualquier otro tipo de pensamiento, el sueño colectivo. O sea, ¿qué es la realidad para nosotros? Lo que nos rodea, ¿ok? Lo que nos rodea y lo que vivimos. Pero mucho de lo que vivimos es porque también lo percibimos así. Pero como tú dices, tú puedes decir, ok, estoy en esa situación, pero dependiendo de la actitud te vas a crear otras realidades y vas a ver la cuestión totalmente distinta, porque algo muy importante de aprender a ser positivo, de crear su realidad, es que no nos damos cuenta a veces que con la actitud negativa nos cerramos puertas constantemente. O sea, si te puedes predisponer a estar con una actitud baja, a responder mal, incluso si estás molesto. Sí. Y te vuelves más irritable, todo te irrita. Y todo ese tipo de cosas. Y es una espiral. Es una espiral. O sea, hay una escala, no me voy a meter tanto allá, pero hay una escala energética de niveles, poder contra fuerza. Hay una escala de niveles energéticos y depende de tus actitudes en la vida, tú puedes subir o bajar en esta escala. Okay. Y eso te hace cambiar de sentimiento. Entonces, mientras tú más bajo vibras, o sea, que te pones más bajo vibras quiere decir que estás en un pensamiento negativo, que te pones
empiezas a experimentar ciertos sentimientos de esta escala. Y entonces ahí está la irritabilidad, la apatía, puedes caer en rabia, puedes caer en decepción, rabia, en odio, en resentimiento. Y cada vez el sentimiento es más fuerte y es como más oscuro, ¿no? Y viceversa. Si tú tienes una actitud positiva donde tú percibes todo desde el agradecimiento, desde cosas lindas, esto aumenta. Entonces quizás en un momento estás en aceptación y dices, bueno, yo acepto lo que me pasa. Y luego, a medida que vas aceptando cosas y dices, bueno, yo acepto todo lo que me pasa en la vida, sea bueno o malo, luego quizás subes de nivel y dices, ahora estoy en agradecimiento, pero te viene innato, ¿eh? No es que te viene porque aumenté o no, sino que a medida que aceptas las cosas, dices, no, estoy agradecido. Y vas aumentando. Llega un momento que te pasan cosas y lo ves desde el amor. Y sonríes por cosas que te pasan. Y después la aceptación, me imagino que viene, bueno, empezar a ver lo bueno, ¿no? Porque o sea, tú lo puedes aceptar, ok, esto es lo que estoy viviendo. Ahora, ¿qué es lo bueno? Bueno, tengo tiempo libre o tengo un trabajo que me está dando... Hay gente que con tiempo libre es apático. Dice, no, tengo mucho tiempo libre, que me viene la ansiedad, que no sé qué hacer. Yo he escuchado personas que me dicen esto, que no pueden estar con tiempo libre. Y yo decía, y esto me pasó un día en la oficina, que un tipo me decía, no, yo no puedo estar con tiempo libre. Yo no le dije nada, porque hay conversaciones que no puedes sacarlas a tema porque... Sí, mejor no tenerlo. Que no está preparado en el momento. O sea, que es maravilloso que disponer de tu tiempo, porque eso es libertad. O sea, libertad no es estar 24/7 sentado en una oficina, o sea, y con el debido, eso no es libertad, a no ser que tú lo elijas conscientemente. Pero si estás obligado a hacerlo porque necesitas el dinero, porque tienes que trabajar, porque tienes que mantener la familia, eso no es libertad. O sea, lo estás haciendo por otras necesidades. Y si tienes y te bendicen con el tiempo libre, es una bendición. Aprovechalo para crear cosas maravillosas o para disfrutar, que ya disfrutar es agradecer y es lo mejor que puedes hacer. Bueno, nosotros vinimos a esta vida a disfrutar, a pasarlo bien y a crecer en ese proceso de disfrute, ¿no? Y a empoderarnos a través de eso. Entonces, claro, es como te lo tomes. Esto está todo aquí. Es curioso, ¿eh? ¿Qué considerarías tú? Igual esto no es una entrevista, pero tú que consumes un montón de esto, y lo empezamos a debatir entre los dos. ¿Qué consideras tú que es necesario para que una persona tenga una mente, o sea, para empezar a crear su realidad y tener una mente positiva? Por ejemplo, lo que estábamos comentando al comienzo, que hay que cuidar lo que uno consume. O sea, tratar de cuidar lo que uno le mete a la mente. Eso es lo que te iba a... Lo más fácil es la dieta informativa. Yo creo que es una cosa que podemos hacer desde el minuto 1 que escuchas esto, es dieta informativa. O sea, de lo que escuchas, de lo que consumes a nivel, o sea, incluso visual también. O sea, elimina ciertos consumos, no escuches televisión. O sea, yo no tengo televisión, en mi casa nunca la he tenido, y menos mal. O sea, porque es el invento, mira, así como puede ser constructivo, puede ser todo lo contrario. Entonces la televisión es algo que hay que agarrarlo como con guantes, con mucho cuidado, porque sobre todo a nivel de información, lo que consumes por allí te puede destruir, ¿eh? Entonces es lo primero que yo haría, dieta informativa. El Instagram, consumir la información más pura que se pueda hacer, fotos lindas, frases motivadoras, personas que te motiven. O sea, usar los elementos que te dan las redes para empoderarte de esa forma. O sea, cuando yo hice una fiesta en Barcelona la última vez, mira, luego te voy a mandar la foto, hicimos unas reglas de entrada a la fiesta. Y en las reglas estaba prohibido hablar de ciertos temas. Y estaba escrito. Y dijimos, si quieren hablar de esto, no entren. Puede sonar como un poco agresivo, pero es que es la realidad. ¿Sabes por qué? Porque hay ciertos temas que no necesitan ser hablados. Porque te quitan energía. ¿Por qué lo vas a hablar? No, es que no te construyen. Van a llevar a la fiesta a hacer un desahogo y de molestias y que sí, temas como... Y yo entiendo que hay gente que le encanta estar informada, pero es que eso no te construye tampoco, porque no puedes cambiar esa realidad, no puedes cambiarla, porque está totalmente tan alejada.
Y nosotros lo sabemos que somos venezolanos, que a cada rato andan hablando una cosa y tal. O sea, a mí, yo lo digo, a mí no me interesa. A mí no me interesa. Porque yo soy un eje constructor de mi realidad. Entonces, y esos problemas yo no puedo modificarlos de cierta forma. Entonces yo construyo desde mi ser y construyo cosas lindas. Pero esas cosas que yo no puedo cambiar para que me las cuente, no me construyen ni a ti ni a mí. Guárdatelas. Es más, ni las consuman. Y así como Venezuela también, la cosa esta que anda, ¿no? El contexto donde estamos, que todo el mundo anda hablando, que hay tantos miles, los números. Hoy hay tantos, mañana hay tantos, y los vacunados y los no vacunados. Mira, no me digas nada, porque no me importa. O sea, porque eso está creado de cierta forma también para que te baje el nivel energético. Para que estés en un loop de conversaciones que no sales de ahí y no ves nada más. Y claro, si yo no veo nada más, me estoy perdiendo el resto del pastel. Es como que si tuvieras un donut, y estás enfocado en el hueco del donut. O sea que no hay nada. Y te estás perdiendo todo el donut maravilloso. Coño, no me dejas sin comer. Enfócate en el hueco, que está vacío. No, yo quiero ver el donut y quiero comérmelo. Claro. Qué loco ese ejemplo. Está bueno. ¿Qué te hace? Y por ejemplo, o sea, ya sabiendo que uno tiene lo primero es empezar a descartar cosas. O sea, no puedo estar consumiendo cosas que me estén bajando energía. ¿Qué otras cosas que... ¿Tienes televisión? Tú te compraste una televisión, yo te vi. Yo tengo un televisor, pero lo que no tengo es la señal de televisión. Yo lo utilizo como monitor para la computadora. O sea, no estoy pagando para escuchar el noticiero, no, para nada. Yo soy la persona más antiparabólica en eso. Siempre me vienen, mira, tú no sabías de que hay un virus. Verga, ¿no? ¿Dónde? Después fue que me enteré, man. Yo de todo me entero por los demás. Sí, porque ese tipo de, o sea, lo que tú dices, mucha gente, y puede haber un argumento válido en que también hay que estar informado, que tampoco uno puede estar perdido en el mundo. Pero al final las noticias importantes te van a llegar. Así como nos llegó el virus, yo nunca no veo noticieros, nada. Las noticias importantes llegan. Es como la música. Aun cuando tú, en mi caso, que yo escuchaba rock, que yo no escuchaba nada de pop, o sea, hay cosas que te vayan a llegar inevitablemente. O sea, le escuchas o no le escuchas. Lo escuchas en el radio, vas caminando por la calle y lo escuchas o lo ves. Alguien te lo va a comentar, lo que sea. Entonces, no, yo en ese sentido no estoy pendiente nunca de las noticias. Es que a veces algunas cosas, sobre todo ahora, que hay como mucho miedo en general, y el miedo te bloquea. O sea, por eso hablo mucho de eliminar totalmente tajante algunas cosas, porque si no estás preparado, hay información que, o sea, porque yo a veces leo algunas, o sea, me ha pasado que me pasa algo y leo y digo, uy, igual es que ya está, lo descarto. Pero hay gente que lee una cosa y va a otra, y entonces se crea el miedo en ti. Y el miedo, siendo un sentimiento primitivo, porque es uno de los sentimientos más primitivos que existen, porque es animal, te bloquea, ¿no? Y se empiezan a generar reacciones químicas en el organismo que impiden otra serie de procesos en el cuerpo. Y aquí vamos mucho a nivel mental, y es que cuando tienes miedo, siendo una emoción muy animal, que es lo más natural, que el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la digestión se interrumpen. Quedan paralizadas totalmente en el cuerpo, porque no son primordiales, no son importantes, porque es miedo, hay una amenaza. Entonces a mí no me interesa digerir, porque hay algo más importante que atender. No me interesa creatividad cero. No me interesa discernir, el criterio también se elimina. Me interesa sobrevivir, dice el cuerpo. Y estos son estudios que han llegado a través de neurocientíficos a detectarlo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el cuerpo genera endorfina y se tensa. Los músculos, hay más sangre en los músculos, porque hay que correr, porque hay que hacer serie de cosas. Claro, esto tú no lo percibes realmente, pero son procesos que están ocurriendo cuando lees una noticia que de cierta forma te asusta. Claro, tú dices, uy, el mundo se está acabando y tal, y en tu cuerpo está pasando todo eso. Tú no te das cuenta. Y eso está pasando, o sea, la comida se te está pudriendo en el estómago mientras estás leyendo eso. Y te impide, o sea, y te bloquea. Y por eso mucha gente está como está, o sea,
Entonces, la importancia de cortar y mira, te lo vuelas todo. Bueno, no me interesa más nada. Sí, qué locura, porque si hay algo que es peligroso de verdad, es el miedo. Y volvemos al tema de la mente, que el miedo muchas veces viene por cuestiones que nos pasaron cuando eran pequeños, que son pequeños traumas. Puede que le tengas miedo al agua, puede que le tengas miedo a los animales, porque incluso hay esos pequeños miedos que incluso hay gente mayor que no lo supera: el miedo a los animales, el miedo al mar, el miedo a la oscuridad, que creo que es un miedo muy común cuando eres pequeño, que al final uno se va dando cuenta de que no pasa nada. Y esos miedos, como tú dices, te paralizan, y si uno no aprende a dominar los miedos, no puedes progresar en la vida de ninguna forma. O sea, porque los miedos, como tú dices, o sea, es una cuestión que te paraliza, que te inmoviliza, y muchas veces hay que sentarnos y decir, ok, ¿qué está pasando afuera? No está pasando nada. O sea, es una amenaza que uno tiene en la mente, un miedo que te imposibilita actuar y a conseguir lo que tú quieres muchas veces. A mí me ha pasado que de repente, no recuerdo específicamente qué, pero o sea, como que digo, ok, pero ¿qué está pasando afuera? No está pasando nada. O sea, es una cuestión que todo está en mi mente y le estoy haciendo como hablábamos, creo que era fuera de la entrevista. Uno se empieza a hacer una novela y un problema mental que no existe. Una película, y que muchas veces es por el miedo, y hay que aprender a... Una de las cosas, o sea, aparte de eliminar, de empezar a eliminar cosas, aprender a gestionar las emociones, ¿no? Para tener una mente más sana. Sí. O sea, el aprender a... Como todo, parte de estar consciente, de decir, ok, tengo esta clase de problemas que quizás no me gustan tanto, o muchas veces te das cuenta porque si te pones a pensar, no todo lo que te pasa es solo por el exterior, uno muchas veces las causa. Entonces uno dice, ok, ¿qué estoy haciendo yo que está causando este tipo de problemas? Y empieza desde ahí, ¿no? Sí, como a veces somos como modelos de pensamiento que se repiten, ¿no? Como en el tiempo. Y claro, se repiten tanto que crean realidades, ¿no? Entonces, que no te das cuenta, a veces tú empiezas como con la misma piedra y dices, ¿por qué me pasa siempre? ¿Por qué encuentro siempre personas así? O ¿por qué siempre tengo esta situación? Y es porque inconscientemente lo estás repitiendo, porque hay patrones de pensamiento que lo hacen que se creen. Ciertos comportamientos tuyos, ciertas actitudes o ciertas respuestas tuyas ante el entorno que hacen que eso se genere. Entonces ahí tienes que hacer como un trabajo de poner el problema y ponerte a pensar qué creencias te dijeron acerca de eso. Decirte, ¿no? No sé, tengo miedo a la oscuridad. Entonces hacer como un trabajo de regresión, ¿no? A tu infancia. Dice, ¿qué me decían mis padres de la oscuridad? ¿O qué vi yo en la infancia que me dio miedo, ¿no? Quizás vi un programa de televisión que me asustaba, quizás vi una película, It, o esta otra película que me impactó, ¿no? Y ir a eso y reconstruir ese momento, pero desde otra parte, desde el empoderamiento, ¿no? Es decir, ahora soy adulto y eso fue algo que quedó en el pasado, ¿no? O sea, mi yo adulto no es mi yo niño, mi yo adulto afronta esta circunstancia desde el amor, ¿no? Y esta oscuridad ahora le ilumino con mi presencia. Y es trabajarlo, pero muchas cosas vienen porque es lo mismo, ¿no? El programita que está instalado, ¿no? La creencia instalada desde pequeño, o que nos dijeron papá, mamá, la escuela, y que queda ahí. O la televisión también. ¿Cómo crees tú que eliminamos sistemas de pensamientos que venimos arrastrando? Porque una cosa es, muchas veces, es una cuestión de que podemos estar conscientes. Ok, esto es lo que yo necesito hacer, esto es lo que yo necesito cambiar. Pero hay una cierta resistencia inconsciente también, que es como que no te permite. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Una vez estaba hablando con un amigo y me pareció que era totalmente cierto, que muchas veces, sobre todo en estos casos de emprendimiento y ese tipo de cosas, sí, vamos a ponerle en este ejemplo de emprendimiento, es mucho más fácil para una persona como mi amigo emprender o avanzar si tienes un ejemplo cercano. O sea, es mucho más fácil si lo ves real, porque muchas veces lo puedes ver, como tú dices, si no estás preparado, lo puedes ver como que, eso es la misma frase repetida 100 veces, todo está en tu mente, o sea, porque no
Porque ese es el problema de las frases cortas, que son muy lindas, pero al difundirse Sí. tanto y a todo el mundo difundirla, Ahora que están, sí. le empieza a perder el respeto porque, o sea, cualquier persona, o sea, esto, o no te detienes a pensarlo, ¿por qué? Porque dijiste una frase al comienzo, no me acuerdo cuál era, que era como La que... de John que todo- Ford. claro, exacto, eso que todo es posible si crees o no crees. Si tú no profundizas en esa frase, tú puedes decir, eso es una tontería. Qué ¿Cómo, banal, claro. cómo que si puedes, cómo que si crees puedes y si no crees no puedes? Porque ¿qué pasa? Claro. Si tú crees que puedes, vas a desarrollar confianza, la confianza te va a llevar a la acción te va a llevar a abrirte oportunidades ya que sea posible. Si crees que no puedes, te vas a paralizar. O sea, eso es como si tratamos de profundizar en por qué eso de que si crees puedes y si no crees que no puedes, no puedes. Es por eso, porque si crees que no puedes, te vas a envolver en esa energía, en ese pensamiento de no puedo, ¿para qué lo hago? Y si crees que puedes, van a venir una serie de acciones que te van a llevar al poderlo. Y todo Claro, parte de eso. Y todo parte de eso. Nadie consiguió lo que cree que consiguió sin haber tenido fe en sí mismo. Pongamos el caso de lo que vimos la otra vez del parque de Disney. El primer parque que hizo Walt Disney. Bueno. O sea, una locura de proyecto Buenísimo. que si él no se lo cree, nadie no se da. lo apoya. Ni se da, ni nadie lo apoya. Una locura de proyecto. Él tenía el proyecto de sacar Epcot, ¿no? Que era esta super ciudad, macro ciudad, y esto no se da porque el hermano no creía posible la construcción de esta ciudad. Y cuando muere Disney, Walt, el hermano en el modelo de realidad del hermano no estaba concebido Epcot, el proyecto de la macro ciudad de Disney. Y ese proyecto no se da, se convierte en un segundo parque, que iba a ser una ciudad, pero no se da porque en su modelo de realidad no estaba instalado eso. Claro, No lo veía posible. Y vamos a profundizar un poquito en este proyecto para la gente que no sabe. O sea, imagínense, pónganse en este lugar. Creo que era, o sea, no me acuerdo si eran los años 40, que venga una persona y te diga, vamos a crear no un parque de diversiones, sabiendo primero que el parque de diversiones, los parques estos con autochocones y todo esto, eran mal vistos, eran vistos como lugares donde iba cualquiera a comer comida muy económica, o sea, eran lugares mal vistos. Y esta persona dice, vamos a hacer una ciudad que todo sea un parque de diversiones. Si todavía lo piensas, es una locura. O sea, ¿cómo va a ser rentable un parque que es una ciudad, que está, o sea, en un país tan grande como Estados Unidos, que está aislado en un terreno que le pareció muy económico, aparte de gastar un montón de dinero, una fortuna, en terreno para hacer un parque gigante, una ciudad, un parque? O sea, si lo pensamos desde ahí, es una locura. Ahora, ese tipo tenía... Es una demencia gastar tanta plata en eso. Ahora, el tipo tenía tanta confianza y el poder de los grandes líderes de contagiar. Porque si algo tiene Steve Jobs, Walt Disney y estas personas que no es que eran unos genios realmente en su área, porque Walt Disney no era un genio animador, ni Steve Jobs era un genio programador. O sea, eran personas que estaban empapadas del método, enseñaron lo que sabían otras personas. Y bueno, grandes líderes. Claro, pero grandes líderes, ¿por qué? Porque tienen esta capacidad de contagiar e inspirar. O sea, al hacerle ver a las otras personas que puede ser real. Hablando de Steve Jobs, o sea, creó la interfaz que no existía. O sea, un montón de cuestiones y unas cuestiones tan grandes de proyectos que no es posible sin personas que realmente se lo creen. Entonces, ahí podemos ver la importancia del poder de la mente. O sea, porque la gente... Sí, de concebir un modelo diferente. Y de creer que es posible, porque ese es el primer paso. Si tú no crees que es posible, no es posible. Entonces, no se da. Volviendo a la frase, yo he estado en la situación de decir, esta frase es una tontería, como que si crees puedes y si no crees no puedes. Pero si tú lo ves y lo empiezas a experimentar, o sea, que todos lo hemos experimentado, creo que no nos hemos sentado a ver, que en el momento en que tenemos confianza, lo logramos, porque lo luchamos hasta el final. Nadie puede hacer nada sin confianza. Y en el momento que tú dudes, ahí es donde te caes, ahí es donde... eso es como, por ejemplo, que vas a visitar a alguien y dices, no está.
pero no has tocado ni siquiera el timbre. Entonces, claro, como tú concibes en tu realidad que esa persona no está, nunca vas a llegar a tocar el timbre. Pues dices, no, es que no está, él no está a esta hora. Claro, y ponte a pensar, estás en ese contexto y dices, claro, como yo creo que no está y lo concibo no realizable, nunca voy a llegar hasta allí. Pero si yo digo, yo creo que está, yo voy y toco. Y entonces quizás me responde o no, pero entonces ya hay otra acción, ¿no? Hay una acción que me lleva a un resultado. El resultado puede ser positivo o no, pero ya te lleva a algo, ¿no? O sea, lo concibes, abres una puerta a la realización de algo, ¿no? Y lo mismo también, pues, no sé, cuando fueron a la luna. O sea, todo el mundo decía, no se puede, y la luna está allá arriba y nada. Claro, pero no se puede, no haces nada, te quedas ahí sentado en el sofá. Pero tú dices, bueno, yo creo que se puede, vamos a darle, vamos a probarlo, ¿por qué no? Y de llegar hasta Entonces el final. te pones en acción. Y de llegar hasta el final. Porque y se cayeron muchos cohetes. Eso. Bueno, sí, se cayeron muchos cohetes, pero llegaron. Pero estamos cerca, o sea, esta otra famosa frase, no te rindas sabiendo que quizás ya estás a punto de, o sea, como que no es la frase textualmente, pero es como que no sabes si estás a 10 minutos de conseguir el tesoro objetivo, bueno. Y te puedes ir y dejar de cavar. Claro. Y capaz el tesoro estaba a 10 minutos de seguir cavando. Igual claro, o sea, es así, se me abren las puertas. Claro, igual eso es una cuestión difícil, o sea, el mantener la voluntad es una cuestión de entrenar también la mente, por supuesto. Pero basándonos en que, o sea, nada es posible si no lo crees posible. O sea, nada. Claro. Nada. Pero ya luego, yo creo que luego ya la voluntad, o sea, ya cuando tú inspiras y te rodeas de un grupo de personas que quizás te soportan, ya se convierte como un poco en una inercia, ¿no? Entonces, bueno, yo consigo esto posible y se me van pegando de individuos y circunstancias que me dan como las confirmaciones de que eso puede ser posible. Y entonces eso ya en automático es como que alimenta esa voluntad, ¿no? Pero primero tienes que concebir lo posible, porque si no, esto no pasa. O sea, no es que te llegan las personas que te dicen, bueno, vamos a hacerlo. No, primero tienes que dar tú y concebirlo, ¿no? Ojito. Primero tienes que decir tú, lo creo posible, vamos. Y en automático aparecen las personas que te dan la confirmación y las circunstancias. Quizás se te da a Walt Disney, ¿no? Se le dieron los inversores, aparecieron los inversores, apareció un terreno en oferta, le regalan unas plantas para que decore el parque y tal. O sea, esas son cosas verídicas que sucedieron. El terreno estaba bellísimo y por casualidad pasaba un río. O sea, se dan cosas que te confirman que vas por buen camino. Eso me parece que es un buen consejo. Primero, bueno, tratando de recapitular, sacar las cosas que no te sirven, o sea, tratar de meter en la mente cosas positivas, descartar lo que no te viene bien, o sea, creer en que es posible. Es muy importante para darte cuenta y cambiar tu realidad, o sea, darte cuenta que es posible. Aquí podemos hacer un paréntesis en la parte de creer que es posible, es que hay cosas que parecen muy lejos, y una técnica interesante para traerlo un poco más a tierra es llevarlo por fases. Entonces, por decir, y vamos a poner una cosa que a mí me pasaba, el nadar. Yo tenía miedo al agua y yo decía, no sé nadar, y lo decía siempre, no sé nadar, hasta que con el conocimiento de esto y con la ayuda de una maestra me dice, pero ya va, ábrete a la posibilidad, y haciendo un ejercicio de biocreación llegamos ábrete a la posibilidad de aprender. Entonces puede que tú veas algo imposible, pero claro, el imposible no da salida. Puedes llevarlo un poco más abajo y decir, bueno, me abro a la posibilidad de evaluarlo o de aprenderlo. Y luego darle otro toque. Estoy dando primeros pasos en este proyecto. O me abro a la posibilidad de encontrar un trabajo nuevo, mejor que el que tengo, ¿no? Luego sacas otra afirmación mejor, encuentro un trabajo maravilloso. Claro, luego, y por escala. Luego decir, bueno, si soy un emprendedor de éxito, por decirlo así, y gano tantos millones,
pero es llevarlo como por pasos, porque eso te ayuda a concebir lo posible, ¿no? O sea, no decir, sí, gano 1.000.000 de euros al año, que se dice, uy, no, está como muy lejos. Es llevarlo más a tierra, y irlo No, pasito a pasito. Y yo creo que eso es una forma de darle como una pequeña posibilidad de cosas a cosas que creemos que son como imposibles. ok. Entonces, bueno, esa era la segunda. Recapitula, date. Recapitulando, entonces sería que primero hay que empezar a descartar lo que no nos sirve y empezar a llenarnos de cosas positivas. Lo segundo es empezar a hacer las fases, empezar a decir, ok, esto es lo que yo quiero conseguir, vamos a empezar a hacerlo por fases. Lo tercero sería, bueno, creer que es posible, creer que todo es posible, que lo puedes conseguir, rodearte de personas, es muy importante que crean en tú mismo para que te mantengas en esa misma sintonía. Otra cosa que yo creo que te comenté hace unos días, que me parece muy importante ahorita recordando, y pienso que también es muy importante, es cuidar las palabras, que viene conectado a lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Porque yo ahorita que tú estás diciendo esto de cuidar las palabras, a mí me pasa que ahorita estoy empezando a patinar. Yo no sabía patinar, pero siempre quise y dije, bueno, me compré unos patines y este año me fui a patinar solo. De repente me puse a hablar con una chica, encontré un grupo que dan clases gratis. Entonces todo como que, como tú dices, me abrió la oportunidad de salir y de enfrentar y que voy a patinar solo, voy a salir y de repente se abrió una ventana que es, mira, hay un grupo que lo hace gratis. Voy al grupo, estoy empezando a conocer gente. O sea, todo parte de empezar, como todo. Primero empezar y crear lo posible. Y en el curso de patinaje, en estas prácticas, me doy cuenta lo importante que es cuidar las palabras y creer que es posible lo que decimos. Porque me he encontrado con personas de que se están a cada rato cuestionando, como que no, esto no me sale, no, es que yo esto no puedo. Entonces se lo dicen tanto que cierran. No solo se cierran, para aterrizarlo más y para que no parezca tan místico, que al creer que no es posible te estás saboteando a ti mismo. O sea, estás yendo con nervios, estás practicando con nervios, no le estás dando el 100%, estás como temeroso, como que no. O sea, mientras que si tú solo lo haces, ponte que te parezca muy tonto, no, sí puedo, yo puedo. Pero solo lo haces y lo haces, y por lo menos no te llenas de estos cuestionamientos, de esta no puedo. O sea, te va a salir, pero si estás constantemente en eso, te estás saboteando, te estás poniendo nervioso, ya crees que no es posible y no te va a salir. Entonces, yo pienso que eso es algo muy importante, o sea, cuidar las palabras. Por eso los toltecas lo decían, el ser más libre es el niño. Y el niño que no está todavía contaminado por el adulto y por las creencias de los adultos, ¿no? Por el sueño del planeta, porque vive en completa libertad y no concibe límite alguno. O sea, el niño puede hacer cualquier cosa porque no tiene instalado ningún programa, no tiene ninguna creencia instalada. Entonces, claro, el autosaboteo es horrible porque es que te impide hacer todo. O sea, imagínate que tú mismo te autosabotees, y es que nos pasa siempre, que estamos haciendo ya es que esto a mí no me sale, es que a mí no me sale. ¿Y por qué no? Ábrete la posibilidad de aprender si no te sale, ¿no? No, y practica. Que si no te sale, no lo digas, solo hazlo. Porque te estás programando para creerte lo que estás diciendo. A veces, muchas veces y decirte, bueno, o quizás esta no sale, pero la próxima sí. La próxima será mejor. Claro. Porque al menos te das un apoyo, porque así como las palabras te pueden bloquear, también te pueden empoderar, ¿no? O sea, que tú digas, bueno, la próxima será mejor. Y la próxima será mejor seguramente. Porque si estás ahí dándole a ese loop positivo y dices, bueno, sí, la próxima no estoy aprendiendo. Eso que tú dijiste ahorita me hizo recordar que un cuento que yo también te echó, que es que yo empecé a tocar guitarra tarde, no me acuerdo, sería como académicamente entre los 17 y los 18 años. Por una cuestión de que no, ya a mí se me pasó el tiempo, ya no sé tocar, no sé qué, ya yo no voy a aprender, no sé. Me encontré con dos lecciones muy, muy grandes. La primera fue que un profesor me dijo, lo que tú dices, o sea, que es mucho más fácil enseñar a un niño que a un adulto, porque el problema es que el adulto se cuestiona. El niño la está haciendo mal y lo sigue haciendo.
y lo sigue haciendo mal hasta que poco a poco lo va modificando. Si tú en algún momento, alguien que está escuchando esto, está dando una clase de algo, no le estés recalcando a la persona que lo está haciendo mal a cada rato. O sea, no sabes lo que cambia si tú le dices a alguien, lo estás haciendo bien. O sea, porque lo estás llenando de confianza, y lo va a hacer mejor, se va a motivar. Y otra cosa que aprendí es que no hay límite de edad para hacer las cosas, hablando de que todo está en la mente. Hubo un profesor también que él me dice, yo le digo, coño, esto aprendí un poco tarde, no sé qué, él me dice, yo tengo 33 años, y a los 30 fue la primera vez que agarré la guitarra. Y el chico... Y es un pro, y te aseguro que es un pro. Una locura, o sea, una locura porque él se enfocó en eso. Él dijo, ok, voy a aprender. Y se enfocó y era increíble. Y aprendió a los 30 y a los 33 ya estaba dando clases. Yo creo que aprovechando que hablas de eso, la cuarta, la quinta clave, no sé por cuál vamos. No, yo tampoco. Es esto que estás diciendo, es el enfoque. Porque en lo que te enfocas se expande. Entonces, si yo me concentro en una cosa y mi energía está en esa cosa, eso se hace más grande. Entonces, así como ese, y el ejemplo es ese, ¿no? O sea, si yo estoy ahí y digo no puedo, eso se hace más grande y lo veo imposible. Pero si yo me enfoco y dices, no, bueno, voy a darle, voy a poco a poco, ahí estoy, cada vez soy mejor, eso se expande en mejor. O sea, que te conviertes en un pro de la guitarra. O sea, que dices, uy, ¿qué le pasó? Que hace un año no tocaba guitarra y ahora toca en los bares de Buenos Aires. Y es porque, págata, concentrado ahí, como la energía, así como un rayo láser, ¿no? Que va y funde la materia y la transforma. No, y lo que nosotros vimos un caso también. Total. Nosotros vimos un caso que yo le he hecho broma todavía a Gregory, porque nosotros tenemos un amigo que era un fideo, un palo, muy delgado. Muy y yo lo dejé de ver 8 meses y era el Capitán América. Yo le decía, que te metiste en la máquina del Capitán América, o sea, ¿qué te pasó? Yo sí. O sea, él se enfocó tanto y o sea, cuando uno va tan decidido y no se cuestiona de que no es posible. O sea, eso y le da, claro. Tengo un amigo, ojalá vea este podcast. Tengo un amigo que él se fue a Ecuador y él se la vio muy difícil en Ecuador. No dice que en Ecuador está económicamente bien, pero hay un tema con el trabajo, hay muy poco trabajo, es un país pequeño y él migró por el tema de Venezuela y él consiguió un abogado y él le preguntó, ok, pero ¿sabes inglés? Y él dijo, no, pero estoy dispuesto a aprender. Y él dice, ok, pero te voy a poner a prueba full porque necesito a alguien que maneje el inglés. En menos de 2 años se habla perfecto inglés. O sea, y es una locura. Obviamente el acento no es el de un nativo porque no es nativo, pero él te puede hablar 3 horas perfectamente en inglés y tiene una cantidad de vocabulario increíble. Y yo me acuerdo, y él mismo dice, no, que nadie me tenía fe. Y yo le digo, o sea, man, aférrate a lo que viviste. O sea, quizás tú no lo estás viendo porque lo viviste muy progresivo y 2 años es un montón de tiempo para alguien que lo vive. Pero si lo ves desde afuera, que aprendas un idioma perfectamente en 2 años es una locura. Una cuestión que te va a quedar para toda la vida y solo fueron 2 años. Entonces le dije, cuando tengas dudas, aférrate a que lograste algo que ni tú creías que era posible por el enfoque. Entonces... Sí, solamente por enfocarte, ¿eh? O sea, es muy fuerte. Pero claro. Y eso te queda, ese conocimiento está ahí siempre. Y yo creo que eso es otra cosa que habrá que ver, no tiene tanto que ver con la mente, pero pienso que en todo nos ayuda. Si empezamos a ver las cosas, o sea, porque siempre estamos como al vivir el día a día y al vivir poco a poco, gota por gota, se nos hace interminable. Pero si nos damos cuenta que la vida es tan grande y enfocarnos 1 año no es nada para todos los beneficios que te pueda para el resto de la vida. O sea, ese chico le cambió la vida totalmente solo por enfocarse en menos de 2 años a saber inglés, o sea, es una locura.
a ese nivel. Sí, a veces es que claro, nosotros no concebimos la realidad en un espacio temporal tan grande, ¿no? Porque nosotros como vivimos en el presente, o sea, no podemos verlo, a veces es complicado como extraernos y verlo de lejos, ¿no? Pero el poder y esto lo leíste tú, ¿no? El hábitos atómicos, el poder del día a día, una poquito, ¿no? Un 1% mejor, una acción cada día, en un año eres una persona diferente, o sea, ni siquiera 2 años, en un año eres una persona diferente. Un poquito, o sea, un poquito nada más. Y nosotros que ya somos adultos, porque me imagino que cuando eras pequeño, o sea, si te pones a recordar, o sea, ya que uno es más grande, uno tiene una percepción del tiempo distinta. Mientras más grande eres, más el tiempo se te pasa más rápido, tienes una percepción del tiempo muy distinta. Mientras que cuando eres niño, es una locura la Navidad porque ha pasado un año y un año es, cuando eres pequeño, es el triple de lo que es para mucho tiempo. Sí. Un año es una locura. O sea, uno se muere por tener 18 también porque el tiempo pasa lento. Y dice, uy, por fin, tengo 13. Me falta poco para tener 18. Y cuando eres niño ves la adultez como lejísima, la ves tan lejos y dices, wow, cuando sea grande, yo quiero ser grande. Y los niños como que, y normalmente, no sé si todo, pero es como que quieren ser grandes, ¿no? Los niños. Es el sueño del niño, ser adulto. Claro. Y el sueño, que irónica la vida, y el sueño del adulto es volver a ser niño. Total. Volver a esa sensación de no preocupación, Ese es el gran camino del héroe que tenemos como adultos, ¿no? Volver a conectar con ese niño interior y que de hecho ser niño, o sea, ese deseo es ser libre. Y ser libre en el elegir, en el pensar, en qué hacer. Esa es la libertad realmente. Y eso que el niño vive rodeado de limitaciones, porque es una persona súper dependiente, es una persona que no puede muchas veces salir solo, pero en su mundo, o sea, él se crea su propia realidad. Claro. Él se crea su propia realidad. Es llena de limitaciones por la sociedad. Y la disfruta. Son creencias. Porque el niño en esencia es libre. Por eso es que te decía que el ser más libre es el niño, porque en esencia él está libre. O sea, está lleno de limitaciones, pero esto es porque es una cosa cultural y es porque es de creencia. Pero en teoría el niño no tendría por qué estar lleno de limitaciones. Tendría que vivir como es, como niño, y experimentar su realidad como quisiera. No, claro, te digo limitaciones en el sentido de que, por ejemplo, porque el niño quiere ser adulto, porque quiere comprarse lo que quiere, porque quiere salir y volver a la hora que él quiere, no quiere pedir permiso. A eso me refiero con limitaciones. Pero aún el niño con todas esas limitaciones es feliz, o sea, porque se está creando su propia realidad, hace lo que le gusta, vive en su mundo. Entonces también es una cuestión de que tiene mucho más tiempo. Pero hay que volver darnos cuenta de que ahora tenemos lo que queríamos cuando éramos niños, y ahora hay que tratar de ver la vida igual como un niño, o sea, tranquilo, pienso que otra cosa que te da la edad, ya que estoy por pisar los 30, es el quitar el postureo, o sea, como que poco a poco, mientras más vives, el postureo no consciente, porque yo pienso que no es consciente. ¿Cómo hace el postureo? Que no entendí. No entiendo. O sea, que como que yo pienso que sea algo no extraño de la adolescencia. Es eso que estamos hablando, de que el niño quiere ser adulto, quiere pretender ser adulto. No sé, siempre está como una cuestión de soy independiente, y como una cuestión de querer demostrar. A eso me refiero. Como ojo, el niño que quiere ser adulto es el niño que ya está con programas instalados. Porque el niño de base, como es libre en esencia y lo experimenta, o sea, el niño de 2 a 5 años, ese niño no quiere ser adulto porque no le interesa, porque es libre. Obvio. Luego cuando le instalan las limitaciones y las cosas, entonces ahí sueña con ser adulto. Porque él piensa que el adulto es libre. Ojo. Y obviamente cuando llega adulto se da cuenta que no hay ninguna libertad, ¿no? En el mundo occidental como está construido, bueno, en el mundo en general, hay pocas libertades, ¿no? Hay gente que logra salir de eso, pero lo normal es que hay como muchas limitaciones, muchas creencias, ¿no? Entonces por eso es que el adulto quiere volver a ser niño, porque dice, claro, yo quiero ser libre de esta presión mental, y que se puede lograr esa libertad al final.
¿Y qué es esto que estamos hablando? Y que el adulto ya es libre, o sea, yo pienso que el adulto es el más libre, de hecho. O sea, entre un niño y un adulto, el adulto es más libre. Lo que pasa es que no tienes la mentalidad del niño. Porque si tuviese la mentalidad del niño, tienes aún más libertad de la que tiene el niño. Sí, la libertad al final se desarrolla, es una libertad mental. ¿Y tú cuál crees que sería como el último paso para lograr tener, o sea, lograr cambiar tu mente? Ya habiendo consumido cosas positivas, ya habiendo desechado lo negativo, ya rodeándote de personas que te validan tu forma de pensar, cuidando tus palabras, sabiendo que todo es posible. ¿Qué crees que sería la cereza del pastel? La cereza del pastel es creer. Siempre, ¿verdad? Y es creer en... Aquí no voy a entrar en temas tan allá, pero es creer en lo que tú quieras creer. En ti, en el universo, en el Espíritu Santo, en Dios, no sé, en Shiva, en el que te dé la gana. Pero es que creas en algo, en ese poder superior que como que todo lo gobierna, ¿no? Buscar la parte espiritual. Que puede estar en ti, ese Dios también, puede estar dentro de ti. Tú puedes ser Dios, creador de tu mundo, pero es importante que creas como en eso que está allí, ¿no? En esa energía, en lo que te dé la gana, del nombre que tú quieras darle. Pues. Pero porque eso te da, porque eso te empodera y te conecta, creas o no, te conecta con algo que está más allá, una fuerza interior que está en ti. Y eso te da como esa voluntad, ese fuego, esa confianza para que tú ejecutes y crees cosas. A crear, empezar a crear, a gestionar, a materializar esa realidad que está en tu mente. Pero cuando no crees, es como que es lo mismo que hablamos antes, te cierras una puerta, ¿no? Porque lo traes todo al mundo material. Y cuando traes las cosas al mundo material, las cosas parecen más difíciles. Porque dices, wow, construir un edificio o llegar a la luna. Uf, ¿cómo llegamos hasta allá? Porque le empiezas a sacar como la racionalidad de las cosas. Y el raciocinio que viene de la mente es limitado, porque necesitas conocimientos para aplicar la racionalidad. Y necesitas muchos conocimientos. En cambio, cuando crees, entonces ahí te apoyas en fuerzas sobrenaturales. Okay. En cosas que están más allá de tu realidad. Y eso abre un vórtice, abre una puerta a que las cosas puedan materializarse sin explicar cómo sucedieron, sin darle una racionalidad. Yo no me pongo a pensar cómo va a suceder. Me da igual cómo va a suceder. Eso es algo muy importante. Porque hay un poder que está más allá de lo material que lo materializa. O sea, Walt Disney no se puso a pensar cuántas grúas necesitaba. Él dijo, esto se va a dar, se va a materializar, porque así lo digo yo, porque así lo dice mi Dios interior. Y se da. Entonces, claro, eso te lleva un paso más allá, mira, al infinito, porque no hay límite, porque tú dices, a mí no me interesa el cómo. Se da y punto. Porque Dios, porque Shiva, por eso te digo que el nombre da igual. Es que te conectes con esa energía creadora, donde no importa la mente, o sea, porque ahí estamos hablando ya más allá de la mente. Ahí no hay racionalidad, no es terrenal, es de otra cosa. Entonces, esa es la cereza del pastel. Total. Es importante esa cereza. No, y que, bueno, yo lo he experimentado. Yo realmente he experimentado eso. De decir, yo no sé cómo va a pasar, pero esto va a pasar. Y incluso claro, lo he dicho y ha pasado no haciendo tanto esfuerzo, que es lo más loco. Que yo digo, ok, esto va a pasar porque va a pasar. Y yo le pongo fecha. Y es una locura porque cuando le pones fecha, puede que no ocurra en el día, pero te ocurre un mes después, cercano a esa fecha. Es una locura. Para mí es sumamente importante cuando yo me pongo una meta que quiero que pase sí o sí, ponerle una fecha. Antes de tal fecha va a pasar. Bueno, nosotros tenemos una promesa que no vamos a decir cuál es. Total. Que no la vamos a decir, pero hay una promesa con una fecha. Incluso cuando me vine a Argentina, yo empecé a trabajar porque obviamente hay que trabajar las cosas para que sucedan.
pero muchas veces no tienes, aún trabajando las cosas, no sabes cómo va a pasar. Yo recuerdo que yo estuve un año antes empezando a buscar los papeles para venirme. Decía, ok, no tenía el dinero, estaba ahorrando poco a poco con lo que se podía, con las ganancias, pero no tenía todavía el dinero ni el pasaje. Sí. Y yo dije, me voy en julio, digo, sí, julio. En julio me voy a Argentina, cuando este problema de la migración y todo esto lo que ya sabemos que pasaba en Venezuela. Se acercaba la fecha y yo todavía no sabía, pero decía, yo sé que algo va a pasar en julio, va a pasar. Y no pasó en julio, pero estaba tan cerca que no dejé de desistir. Y 18 días después me vine. Y así como eso, para no extenderme, muchas más veces que he dicho, yo no sé cómo va a pasar esto, pero esto va a pasar en tal fecha, esto pasa este año, esto pasa. Y lo importante es eso, muchas veces, para mí, lo que cambió, primero porque lo empecé a ver de que ya me había pasado, era el soltar. De hecho, una amiga me regaló un libro que se llama Soltar para ser feliz y es totalmente cierto. O sea, lo importante es soltar el cómo, como tú dices. O sea, enfócate en lo que tú quieres, trabájalo, pero aunque sea materialmente imposible en el momento, sigue pensando y poniéndole fecha de qué va a pasar. Porque como tú dices, es una locura y suena muy espiritual y muy demente, pero hay milagros, hay cosas que pasan que tú dices, y lo importante es soltarlo, es porque si tú te aferras a que tiene que pasar de esta forma, no va a pasar. Porque muchas veces si te aferras, por eso se llama soltar, porque si te aferras a que tiene que pasar es la única forma de que pase, es por esta forma, eso no va a pasar. Porque muchas veces estás yendo en contra de lo posible, ahí sí estás yendo en contra de lo posible, capaz tú dices, yo quiero que este sacapunta llegue de acá a acá. Una locura que estoy diciendo, de acá a acá. Y yo pienso que la única forma de que llegue de acá a acá es que esto vuele y haga así. Y si yo suelto la forma, uno nunca sabe. Pero es una locura lo que estoy diciendo. Pero va a pasar si yo suelto el cómo. O sea, porque ese tipo de cosas pasan. Si tú te aferras a que las cosas solo pueden pasar de una sola forma, muy posiblemente no salen. Sí, tienes que soltar siempre. Soltar el cómo. O sea, dejarlo ahí. Porque es lo que tú dices, a veces tenemos las cosas tan enfrente, tan cerca que no podemos ver. Que hay miles de opciones y miles de formas de que pase. O sea, eso está muy bonito, está muy lindo para cerrar. O sea, el soltar y el saber que es posible. Todo lo que dijimos, porque ya no sé cuántas son, ya después las escribiremos, pero eso, Espera, a ver, yo creo que me acuerdo. Vamos a tratar de recapitular. La dieta informativa. Dieta informativa. Eliminar todo aquello que no y rodearte de cosas positivas. La segunda era, era el creer que es posible. Creer que es posible a través de llevarlo a tierra por fases, poco a poco. Voy modificando las palabras. El tercero era justamente el poder de las palabras, me parece. Cuidar las palabras. Cuidar las palabras que te dicen, ¿no? Porque si no lo estoy haciendo bien. Porque si no te reprogramas para que se te sea más difícil conseguirlo. Igual creer que no era enfocarte en eso, como un láser que funde y transforma la materia, ¿no? Me enfoco allí. Y el quinto, que era la cereza del pastel, es creer en eso que quieras creer, que va más allá del mundo material, de la realidad material, que trasciende el tiempo y el espacio. Total. Y el soltar el cómo va a pasar. Y el soltar el cómo. Y luego que tengas esto, sueltas. Claro, exactamente. Suelta el cómo, porque es lo que tú dices, o sea, si nos enfocamos, me gustó mucho ese ejemplo del construir un edificio. Bueno, imagínate que tienes que construir un edificio, si lo piensas mucho, te empieza, y si eso se cae, y si mata gente, y si no sé qué, claro. ¿Y cuántos ladrillos me hacen falta y la cosa? No, ya está, no lo haces nunca. Claro, o sea, cree que es posible, enfócate, no te estés diciendo que no lo puedes lograr, no te pongas a estar escuchando noticias o gente que te va a estar llenando de cosas negativas. Y pienso que con eso está buenísimo, pienso que con eso se logran las cosas, ¿no?
Un excelente Y luego resumen. sueltas y te sientas así, que agarras un té y empiezas a ver Y miras atrás y dices, wow, o sea que, ¿cómo? cómo se materializa solo. Bueno, no Y- solo, porque obviamente estás tú ahí, accionas, pero como que se fluye, pues. A la final fluye todo así divino. Y cuando ves, hacia el pasado, muchas veces hemos escuchado testimonios de personas que dirían, wow, o sea, yo no sé cómo lo hice, o sea, esa inocencia de creer que era posible, que si yo me lo planteo ahorita, creo que no lo haría. Pero todo partió de eso, o sea, de todas estas cuestiones que acabamos de decir. Bueno, Marc, de verdad, muchas gracias por estar acá, está Qué muy rico. linda, estuvo muy lindo la charla de hoy. Y Divino. de verdad, gracias de nuevo como siempre por apoyarme en Sí. el proyecto, en mis locuras. Y bueno, para las personas que estuvieron viendo el episodio, saben que bueno, me pueden conseguir en mis redes sociales como @DaveCreativo, en las redes sociales de Marsh como @MarshRiera. Y bueno, Sí, que escriban el que quiera, sí, le hacemos una tertulia y lo escribo. Claro, el que se quiera unir a la conversación, Rico. que venga, estaría buenísimo. El que quiera estar en la conversación, O preguntas, sería chulo que me mandaran casi como preguntitas y cosas. Claro. El que quiera preguntar lo que le dé la gana. y si les gustó, Ahí que quieren que estaría nos volvamos a reunir, porque creo que tenemos bastante feeling, bueno, Qué rico. o hagan otra juntos. Bueno, Qué muchas rico. gracias y espero que les Gracias, haya José. A todos también.